señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Padre, estamos en un mes, Padre, donde se celebra ese día y queremos agradecerle a esos padres. Queremos darle gracias a ellos, Padre, porque su presencia es importante en un hogar. Que reciban nuestra gratitud, Señor. Que reciban esos padres de Guatemala, del mundo entero, la gratitud que te quiero yo dar desde este púlpito, Padre. Quiero agradecerle a esos padres maravillosos, a esos padres responsables, Señor, y a los que no fueron responsables también, Padre, porque son personas que sufren y no conocemos su historia. No sabemos por qué ellos actuaron de esa manera, Padre. Ignoramos su historia. Hemos sido tan mal enseñadas que no usamos nunca la empatía para ponernos en su lugar y pensar por qué esos padres se comportan de esa manera. Pero yo te quiero agradecer y pedir la sanidad de todos esos hombres que no pudieron cumplir con su papel por esas estructuras familiares, Señor. Bendícelos, Padre. Llénalos de tu bendición, de tu sabiduría, Padre, especialmente a los papás de las que estamos aquí presentes, de los que estamos aquí, a los esposos, y le pedimos al Padre, Señor, que lo libere de todas las ataduras que les impiden ser unos padres buenos y responsables. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por ellos. Y a ti, Padre amado, sabemos que tú los formaste a ellos a tu imagen y semejanza, que les diste todo lo tuyo, Padre, y también a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por darnos tu bendición, por estar siempre con nosotros, Padre, por nunca abandonarnos. Y como dice tu palabra, Señor, que aunque Padre y Madre nos dejen, tú te haces cargo de nosotros. Gracias, amado Dios. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Fíjense, mis hermanos, que yo siento que en Guatemala en muchos países hay una mala información, porque muchas mamás me dicen a mí, es que yo tengo que ser dura con mis hijas, con mis hijos, porque su papá no está. Pero la Biblia dice que si su padre se va, Él se hace cargo de nuestros hijos. Qué lindo que usted cuando tenga un problema le diga, Padre, corrige a mi hijo, corrige a mi hija, Señor, porque tú eres su papá, su padre se fue, ahora tú eres el mejor padre que pueden tener mis hijos. Y pedirle al Padre sabiduría para saber cómo poder comportarnos con ese hijo. No podemos comportarnos como un hombre, porque mis hermanos, yo di una conferencia el día sábado, viera el daño que se le hace a los hijos cuando tomamos el rol del hombre así duros. Mire, se les hace un daño que no se puede reparar. ¿Oyó? Por eso es mentira eso de que yo tengo que ser dura con mis hijos porque no tienen padre. Dios guarde. Es una tragedia en el hogar. Lo que pasa es que a veces nosotros no estudiamos un poquito más allá. Yo soy terapeuta, gracias a Dios, tengo años de estudiar, pero yo no estudio para medio saber, sino que yo estudio para poder hacer las cosas bien hechas. Siempre fui así, estudié auditoría, quería ser un buen auditor. Estudié administración, quería ser una buena administradora de empresa. Siempre tiene que estudiar uno no para medio ganarse la vida, sino que para hacerlo mejor, para ayudar a los demás, para ayudar a las empresas, ¿verdad que es cierto? Entonces cuando estudié terapia lo hice con el espíritu de poder ayudar a mucha gente, de poder saber su entorno, sus estructuras. Y para la convención voy a hablar de una sanidad del niño interior. Vamos a tener un día total de estar lidiando con ese tema. Ustedes, las que vayan, se van a dar cuenta, o los que vayan, qué sanidad tan única y profunda la que va a haber. Porque ese tema no lo puedo dar en iglesia, no lo puedo dar en ningún lado. Solamente en una convención donde se va a dar la sanidad del niño interior. Si usted ha recibido ese tema, no es para nada lo que usted ha recibido. Es un tema a nivel de terapia. Voy a hacer terapia a toda la gente que llegue. Vamos a hacer una terapia que todos tienen que hacer la terapia ahí para sanar. Así es que los esperamos el día 7 y 8, parece que no. 6 y 7 de agosto, en el 7 y 8.
7 y 8 de agosto en el Sheraton, mis hermanos, que nos atienden con mucho amor en ese hotel. Esperamos que no falte. Y a mí me afecta mucho algo, le voy a hacer. Por ejemplo, cuando yo invito a un tema, fíjese que la gente dice, ay, no me puede bajar el precio, mis hermanos. Ustedes nunca han ido a recibir un curso de terapias a ningún lado. ¿Sabe cuánto le cobran a uno por recibir un curso como el tema del niño interior? Y es una tarde, no le dan a uno comida, solamente un vaso con café, así, le cobran a uno 2,000 quetzales. Yo recibí este tema por 2 días y pagué 6,000 quetzales, sin comida. Y entonces uno ahí va a dar un tema mejor todavía, porque con bases bíblicas, y el curso va a valer 750, solo pagando casi los almuerzos, los breaks que van a dar ahí, la atención de todo el hotel. Así es que los esperamos que lleguen, va a ser un tema precioso. Si la gente sanara sus bases y estructuras, su vida estaría sana. Sabría de dónde ha venido ese comportamiento que trae. Y todo eso es lo que vamos a hacer, pero lo más importante es que vamos a llevarla a que usted sane ahí de una vez. Que usted entienda cómo sanar y trabajar en su hogar. Ajá. Perdón. Entonces, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que me dé sabiduría para dar este tema tan lindo que es un oído despierto. ¿Un oído qué? Despierto. Amado Jesús, dame entendimiento. Espíritu Santo, dame sabiduría para poder hablar con sabiduría. Despierta el oído de toda mujer que está acá, Señor. Despierta el oído para que oigan como los sabios, para que se les vaya la rebelión y jamás vuelvan atrás. Te pido, Padre, que todos nuestros hijos, nuestras hijas, que toda nuestra familia, Padre, tú les despiertes el oído para que oigan como los sabios, para que no sean rebeldes y para que entiendan y comprendan lo que se les dice y lo que están haciendo en la vida. Te damos gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ir aquí a Hebreos capítulo 5, el versículo 11. Vamos a leer. A veces, mis hermanos, la gente empieza a orar, pero no le da importancia a despertar el oído. Y por eso vemos que los hijos no entienden cuando usted les habla. Usted le está hablando a su marido y no le entiende. Le están explicando una cosa y no le entiende. A veces la malinterpretamos, ¿verdad? Mamá nos quiere decir una cosa y le damos vuelta a lo que nos está diciendo. Porque aunque usted no lo crea, hay bloqueos intermedios que se oponen para que usted oiga lo correcto. No sé si me estoy explicando. Quizá la gente lo ignore, pero a nivel espiritual hay interferencias que se llaman ruidos espirituales, que a usted le dicen una cosa y oye otra cosa, ¿no? ¿Y para qué? Para el diablo ganar ventaja, mis hermanos. Quizá mamá le llama la atención y usted oye que la está ofendiendo, que la está humillando y usted nada que ver con eso. Usted quiere para su hija lo mejor, ¿es cierto o no? Pero ella entiende otra cosa, ¿mí? ¿Y por qué lo entiende? Porque no tiene el oído abierto. Cuando tenga el oído abierto, entonces va a entender la verdad. Por eso nuestro amado Jesús decía en la parábola del sembrador, porque ustedes oyendo no entienden, ¿eh? Viendo no perciben, porque su corazón está lejos de mí. O sea que daba a entender que hay mucha gente que oye, pero no entiende, interpreta mal lo que le están diciendo. Mira, pero mira lo que no es. Mira cosas que no son. Entonces vamos a leer aquí en Hebreos 5:11. Acerca de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque se han hecho torpes de oído. ¿Oyó, mis hermanos? ¿Saben que hay gente que tiene oídos torpes? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa?
¿Quién me entiende? Nada, mis hermanos. ¿Y sabe que el Espíritu Santo quita la torpeza? Mis hermanos, ¿saben esto? Cuando usted pone atención a la palabra de Dios, el Espíritu Santo le abre el oído y le quita esa torpeza. Fíjese qué increíble lo que dice ahí. Vamos a pedir que lo lean después en la Biblia, lenguaje actual, para que vea usted qué bárbaro lo que dice Dios ahí. Hebreos 5:11. Acerca de Melquisedec tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque se han hecho torpes de oído. Así es. Para recibir la palabra. Así. 12. Pues debiendo ser ya maestros, después de haber sido enseñados por tanto tiempo. Mire, la gente piensa que es nada más de hacer una cosa y quedarse. No, mis hermanos, cada acto tiene una acción y va a tener una repercusión. Fíjese, todo lo que yo hago va a tener una repercusión. Lamentablemente, la mayoría de gente ignora que estamos en el mundo de la acción. ¿Oyó? Este mundo natural es el mundo de la acción. Aquí lo que usted hace, lo recibe nuevamente de regreso, sea bueno o sea malo. Y dice la palabra, tú que juzgas, haces lo mismo porque a ti mismo te condenas, ¿ven? Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Orar por todo lo que está pasando para que Dios sea el soberano Rey que intervenga, ¿no? Porque nosotros no sabemos nada, solamente Dios lo sabe. Él sí lo sabe. Sí. Hebreos 5:11, lenguaje actual. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. 12. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Fíjense, mis hermanos, vamos a ver una cosa. ¿Qué pasó después de tanto problema que ha presentado Guatemala? El niño ya no había venido a Guatemala. Ahora está el fenómeno del niño nuevamente. Se están inundando, miren, porque son fenómenos que provocamos, mis hermanos, los huracanes, los aguaceros tan fuertes con granizo y todo, son mensajeros de Dios. Y no entendemos, eso es lo que quiere decir ahí el apóstol, que estamos, mis hermanos, nosotros provocando a la naturaleza. Estamos provocando a la madre naturaleza, ¿sí o no? Fíjense, mis hermanos, que la gente no ha caído ¿por qué hay tanto problema en Guatemala? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque ha habido tanto hombre que matan. Y la Biblia dice que esas almas claman desde la tierra por justicia. La sangre de ellos clama por justicia, mis hermanos. Y si la gente que mataron es mala, clama por venganza. Mira. Y la gente no tiene ese conocimiento. En vez de orar por tanto asesinato que hay, pedirle a Dios que esas almas tengan paz, pedirle a Dios que haya paz en la tierra de Guatemala, en la matriz de Guatemala, que haya paz, por favor. Mire, ¿verdad que estamos provocando? Con un alma, fíjese que el alma de Caín, de Abel, dice que clamaba desde la tierra por justicia. El alma de Abel. No digamos tanta alma que ha muerto en Guatemala, mis hermanos. Son almas que están pidiendo justicia. Entonces tenemos que orar para que termine toda esa violencia. ¿Estamos de acuerdo? No provocar más violencia, porque nosotros estamos participando también. Entonces pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que nos dé sabiduría en el hablar, en el oír y en el actuar. Gracias, Padre. Vamos a regresar a la Biblia. Hebreos 11:12.
Pues debiendo ser ya maestros, deben de haber sido enseñados por tanto largo tiempo, de nuevo tienen necesidad de volver a ser enseñados desde las cosas básicas de la Torá de Yahweh. Y todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. O sea que cuando la gente tiene torpeza de oídos, ¿qué pasa? Que uno va de enseñar y enseñar y enseñar, ¿y qué pasa con la gente? No entiende, mis hermanos. Mire, mis hermanos, uno con siervos habla y a unos siervos no reciben. ¿Sí? Yo me recuerdo una vez que fui, la primera vez que me llevaron a recibir un curso de liberación. Yo nunca había recibido un curso de liberación de demonios. Y entonces a mí siempre me dio Dios el don de ciencia, pero me lo dio así como de una vez de lo alto, que empecé a moverme en ese don desde que yo conocí al Señor. Entonces me recuerdo que me llevaron ahí al hotel, pues aquí a la zona 4, del centro comercial de la zona 4, que ahí iba a ser la reunión. Y yo vi a un varón ahí y el Espíritu me dijo, fíjate que él está atado. Mis hermanos, a mí me dice un siervo, mire usted, o una persona, usted está atada, por lo menos le pregunto a Dios si es cierto, ¿verdad? Le digo, Señor, dime dónde está esa atadura, dime por favor dónde está, y especialmente que el Señor le dijo a él dónde estaba la atadura. Le dijo, era una atadura en el ombligo. ¿Qué es una atadura en el ombligo? Una atadura de herencias. Yo tengo una atadura de herencias. Puede ser una atadura de herencia con mamá o papá. Entonces, por lo menos como un siervo de Dios, me voy a analizar. Yo era una hija de Dios que tenía como 2 meses de haber conocido al Señor, ¿fíjate? Pero en un retiro que fui, el Señor me dio ese don maravilloso de don de ciencia y don de sabiduría. Entonces viene y después me fue a visitar la esposa y me dijo, ya sé por qué a usted le vio una atadura a mi marido, es que a mí me dice mami. No, le dije, es porque trae una atadura en el ombligo. Ahí es donde habla el apóstol que tenemos oídos, ¿qué? Torpes para oír porque no entendemos. ¿Sabe qué tiene que hacer usted para entender cuando Dios le dé una palabra así? Poner atención, porque al poner atención Dios le abre el oído y lo va a entender. Bueno, entonces, otra vez. Bueno, entonces él se rió y me dijo, ya hubiera visto yo esa atadura. Bueno, yo dije, pues si no tiene ojos para ver, no tiene oídos para entender. Y pasaron los meses y después me llevaron a otro seminario ahí. Había una jovencita en la entrada del lugar y cuando yo la vi, el Espíritu Santo me dijo, él va a tener problemas con ella. Entonces yo con la que iba le dije, fíjate que él va a tener problemas con ella. ¡Ay, la sangre de Cristo! Me dijo. ¿Cómo vas a creer si ella es una sierva? No sé quién es. Y así fue, mis hermanos, así fue. ¿Sabe? Mire todo lo que nos podemos evitar cuando tenemos oídos, ¿qué? Para entender. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo lo hablé, a él le molestó. En vez de tener la curiosidad y decirme, mira, Maite, oremos para ver ¿por qué me dijiste eso? ¿Y qué significa una atadura en el ombligo? Con que él hubiera conocido la palabra un poquito lo hubiera entendido, porque en Ezequiel 16 ahí está la atadura. Ahí está. Ahí está la atadura. Estaba yo oyendo a una persona predicar y decía, miren, dijo, es que hay gente, dijo, que nace y sigue con esas ataduras. Pero él se refería, mis hermanos, a ataduras reales. Y dijo que habían hijos que seguían atados con la mamá para toda la vida. Ezequiel no está diciendo eso. Está hablando de ataduras, mis hermanos, de herencias. Porque está hablando tu padre es amorreo y tu madre getea. Está hablando de una generación, ¿sí o no? Está hablando, mire. Y él es un gran predicador y estaba diciendo... Es que o sea, que los médicos no les rompen bien las ataduras y las dejan enfermas. Yo decía, pero si no tienen nada que ver. Es que Ezequiel 16 es Biblia, es espiritual y se está refiriendo a esas herencias. Y después el mismo Ezequiel explica qué herencias eran.
¿Verdad que qué precioso? Sí, mija, pero ese era un siervo. ¿Por qué cuando yo le dije eso no entendió? Claro, claro que sí. ¿Para qué se lo estaba diciendo Dios? Porque le quería evitar problemas. Quería que él trabajara con él, ¿sí o no? Que trabajara sus herencias, eso quería. O sea que cuando me pegue una palabra es porque yo necesito trabajar con esas cosas, con esas situaciones. Entonces, pero estaba yo pues viendo un programa, es que hay gente que la deja, mire, pero bien fregada porque no les hacen bien la atadura del ombligo. No tiene que ver con eso. Y estaba diciendo que a veces era necesario cuando venían infectados, frotarles con sal para quitarle las infecciones, ¿sí? Que tenían que frotar con sal el cuerpo del niño y el ombligo y todo para quitarle infecciones. Dios no está hablando de ninguna infección, mis hermanos. Dios está hablando de contaminación espiritual que se ven a través de las herencias. Está explicando bien después el profeta que cuando la gente trae ataduras espirituales en el cordón umbilical, que vienen de padres con mucho conflicto, dice: tu madre fue amorrea y tu padre geteo. Eres hijo tú de la madre que abandonó a su marido y abandonó a sus hijos. ¿Mío? Está explicando claramente que son herencias. Porque tu madre fue getea y tu padre amorreo, le vuelve a repetir, ¿no? ¿Verdad que no tiene nada que ver el ombligo? Está hablando de una herencia. De eso está hablando nuestro Padre Celestial. Sí. Sí, Hebreos 5:13. Dice en la unidad: porque todo el que participa de la leche no es capaz de entender la palabra de justicia. Así es. Porque aún es niño. Estamos oyendo. Hay gente que no crece a nivel espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque no se le abre el oído. Y el oído espiritual se abre cuando usted pone atención a la palabra, cuando no se distrae, cuando está atentamente escuchando lo que le dice la palabra de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios le abre su oído para que oiga como los sabios, ¿no? Qué cosa más hermosa, mis hermanos. Sí. 14. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Así es. Para los que por la práctica tienen sus sentidos ejercitados. ¿Oyó, mis hermanos? Cuando ponemos atención a la palabra, vamos creciendo y madurando, vamos ejercitando, mire, los sentidos, porque el oído tiene conexión con los sentidos espirituales. Mis hermanos, por ejemplo, la fe, ¿por qué viene? ¿Y sabe qué dice la Biblia? La fe es por el oír, ¿no? O sea que ¿cómo es posible que yo llegue a tener fe? A través de oír la palabra. Cuando yo escucho palabra, empiezo a tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? O yo empiezo a tener todos los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se dan por el oír. ¿Sí? Cuando yo empiezo a escuchar, y entonces ya mi oído va a despertar y empiezo a dar frutos, ¿no? Sigamos. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sigamos. Hebreos 6:1. Por lo cual, dejando la enseñanza fundamental acerca del Jesucristo, vayamos a la madurez, no echando de nuevo el fundamento de la enseñanza acerca de la importancia de hacer teshuvá, oración con arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en el Creador. 2.
de la enseñanza acerca de la vigencia de purificaciones y la imposición de manos, de levantamiento a vida de entre los muertos y el juicio del Eterno. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 en adelante, para que vean lo importante, mis hermanos, que es tener los ojos abiertos y el oído abierto, ¿no? Son dos cosas que son importantísimas. Segunda Reyes 6, 8. El rey de Aram estaba en guerra contra Israel y se reunió a consultar con sus siervos. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esta historia, porque sabe que usted pudiera percibir el mundo espiritual si usted le abre Dios el oído. Fíjese, pues, estaría en su casa y usted percibe, tu hijo puede tener un problema en el camino, ¿no? Usted lo percibe y usted se postra, empieza a orar y usted puede evitar el problema de su hijo. El que se le abre el oído puede percibir una información del mundo espiritual. Oigamos aquí a Eliseo, fíjese pues. Segunda Reyes 6, 8. El rey de Aram estaba en guerra contra Israel y se reunió a consultar con sus siervos y le dijo, en tal parte estará mi campamento. 9. Y el profeta del Creador mandó a decir al rey de Israel, guárdate de pasar por tal lugar. Aquí en Guatemala, en cualquier país, cuando hay un conflicto, el presidente se tendría que reunir con gente de Dios y postrarse y consultar con Dios, ¿ya veo? Todos los que tienen el gobierno, los que tienen empresas, todos deberían de hacer eso. Hay un problema en su casa, postrarse, pedirle a Dios, a la familia, quiero que oremos. Dios, quiero que Dios me hable, quiero por favor que me apoyen en oración. No, la gente no hace eso, ¿verdad? Que ni se les ocurre. Y aquí ese rey era un rey pagano, pero él quería estrategias para atacar. ¿Mire? Entonces le estaba diciendo a todos sus comandantes de alto mando lo que iban a hacer. Fíjese, pues él estaba solo reunidos con ellos. ¿Y sabe quién escuchaba todo lo que él decía? El profeta Eliseo. ¿Sabe que había alguien que escuchaba todo lo que él decía? Y era el profeta Eliseo. Pues a mí profetas que no me digan que existen, porque los profetas reales así son. Porque ellos tienen el oído despierto, tienen los ojos abiertos, oyen lo que va a pasar, sienten lo que va a suceder, pueden a veces ver con anticipación algo que puede ser. ¿Oyeron, mis hermanos? Esos son los verdaderos profetas. No aquel que va a decir, dice el Señor tal cosa, que dice el Señor. A veces tenemos el don de profecía, pero no profetas. Porque el profeta es el que busca a Dios y dice lo que Dios le habló. Ese es el profeta. Sí. Segunda Reyes 6, 9. Y el profeta del Creador mandó a decir al rey de Israel, guárdate de pasar por tal lugar, porque los arameos están allí al acecho. Imagínese, hermano, qué lindo que usted vaya a hacer un viaje o vaya a ir al aeropuerto y alguien le diga, mira, el Señor me mostró que no vayas a viajar hoy, porque podés tener problemas. Ahí va a suceder algo, así es que mejor no vayas. Mis hermanos, a veces hay gente que hace cosas por pura misericordia, ¿verdad? Como mi hija que estaba en España, en Nueva York, cuando fue lo de las Torres Gemelas, y íbamos a ver como en el mes de marzo más o menos, ella se fue para España, fíjese. Su esposo se la llevó. Ella no se quería ir, pero me dijo, mami, fíjate que es que ya tengo mi trabajo y todo, pero te tenés que ir, porque tienes que ir donde está tu marido. Y que si donde ella trabajaba se vino al... ¿Ya vio? Mire qué interesante. Yo sentía con insistencia que ella se fuera. Porque Dios todo lo sabe, mis hermanos. Dios todo lo conoce. No hay nada que Él no sepa. Y sabe que cuando somos amigos de Él, todo nos lo dice Dios.
toditito nos lo dice. Hay cosas que yo mejor ahora ni le pregunto porque ya no quiero saber. Sí, ya no quiero saber, ¿verdad? Antes le decía, padre, ¿qué más que presidente? Hoy ya no quiero saber. Así es. 10. Entonces el rey de Israel envió al lugar sobre el cual el varón del Creador lo había prevenido, y se cuidó mucho de ir ahí. No, O sea que para qué es interesante el oído despierto, oiga. ¿Para qué? Para prevenir conflictos. El profeta tenía oído abierto. Oían lo que decían ellos en su cámara secreta, mis hermanos, en un lugar secreto, todos los comandantes con el rey. Y se los mandaba a decir al rey de Israel: mira, no vayas a tomar allá por tal cosa, porque fíjate que allá hay problema, te pueden matar. ¿Ya veo, mis hermanos? Y qué hermoso que usted oiga eso. Pero para llegar a ese punto tiene que poner atención, mis hermanos. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Le voy a hacer con todo mi corazón, porque ya no quiero saber nada, porque Dios le dice a uno que va a quedar aquí y uno después mira los errores que están cometiendo de estar provocando, por ejemplo, juzgando. Y cuando juzgan ya se están trayendo los juicios. Entonces uno dice: Señor Padre Santo, pero ¿por qué no entienden eso? ¿Por qué no lo entienden? Y no puede uno accesar a ellos porque no lo dejan accesar. ¿Verdad que te triste? Así es. y se cuidó mucho de ir ahí, no una ni dos veces. 11. Y el corazón del rey de Aram quedó muy preocupado por semejante cosa. ¿Oyó, mi hermana? Así es. Y llamó a sus siervos y les preguntó: ¿no me dirán quién de los nuestros está por el rey de Israel? ¿Sabe qué pensó el rey? Que allá había un espía. ¿Oyó? Porque ¿cómo iba a saber el otro rey todo lo que ellos decían ahí en una forma secreta? Entonces pensaban que había un espía metido entre ellos. Y no había un espía. Había un hombre que era profeta. Era un profeta de Dios. Y él escuchaba lo que estos hablaban. Quisiera que me subieran el volumen, por favor. Sí. Segunda Reyes 6:12. Y contestó uno de sus siervos: no rey, señor mío, sino que Eliseo el profeta, que está en Israel, le cuenta al rey de Israel sobre todos tus planes que haces en lo más secreto de tu cámara. 13. Qué tremendo, mis hermanos. Imagínense qué hermoso que Dios le despierte el oído. Repito, para que se lo despierte tiene que poner atención a la palabra. Tiene que estar atento, mire, así como usted lo oye. Usted no sabe lo que hace Dios cuando usted le pone atención a la palabra. Si tiene una enfermedad, ahí le entra la palabra para sanarla. Por eso dijo aquel varón: una palabra tuya bastará para sanar, pero una palabra que oiga mi oído. ¿Oyó, mis hermanos? Entonces, cuando el ser humano recibe una palabra, puede sanar porque esa le entra y el ADN es transformado, ¿no? Su base de datos cambia. Sí, gloria a Dios. Sí. 13. Y él dijo: vayan e infórmenme dónde se encuentra, para que yo envíe a que lo prendan. Y alguien le hizo saber que Eliseo estaba en Dotán. 6:14. Entonces el rey arameo envió allá hombres de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales fueron de noche y sitiaron la ciudad. Imagínense, mis hermanos, mover un ejército para un solo hombre. Y así debería de ser en nosotros, ¿verdad? Que nos tengan, que tiemble la gente, ¿ve? Esa mujer todo se lo dice Dios. ¿Verdad qué hermoso? No le voy a mentir a mi mamá porque Dios le habla y se lo dice. Tendríamos hijos, mire. Cuidadito, ¿verdad?
Gloria a Dios. ¿No sabe que es una cosa bella tener el oído despierto? Porque ya comprendimos que es el oído despierto, que usted percibe cosas que no han sucedido, percibe cosas que están hablando en contra suya, que le van a pasar y las evita. No va a juzgar, sino que las va a evitar a través de orarle a Dios. Sí. 15. Cuando el siervo del profeta del Creador se levantó temprano y salió, he aquí que la ciudad estaba cercada por el ejército. Ese fue el siervo de Eliseo. Al día siguiente se levantó y ¿cuál va siendo su susto que ve? Cercada la casa de él, sitiado ese lugar, ¿no? Y vamos a ver cómo actúa un hombre que tiene los ojos abiertos y el oído despierto. Vamos a ver. He aquí que la ciudad está cercada por el ejército, por caballos y carros. Y le dijo a su siervo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? 16. Y él le dijo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Entonces Eliseo hizo tefilá, una oración, y dijo: oh Yahweh, abre los ojos a mi siervo para que vea. Mira la diferencia. Eliseo tenía los ojos ¿qué? Abiertos, ¿no? Los oídos abiertos. El siervo no. Entonces, esto cuando una persona que no tiene ojos abiertos ni oído despierto tiene un problema, se hunde en el problema. ¿Oyó? Cuando tiene los ojos abiertos y el oído abierto, sabe que Dios está con él, que Dios va a ayudarlo, que Dios lo va a ayudar, que le va a responder, mis hermanos. No tiene miedo, la preocupación se va. ¿Estamos comprendiendo? Todo cambia. ¿Por qué? Porque está plenamente seguro, convencido de que Dios está con él. Y si conoce la palabra, sabe que si hay un versículo que está a su favor, como que fuera una ley de la Constitución de la República, solo que esta es la ley divina, infalible, entonces esto lo repite delante de Dios y esto es su defensa. Mire, ¿verdad que es cierto? Por ejemplo, para la gente que es sierva de aquí, pero sierva, porque no es pseudo siervos, siervos. Dice la Biblia que para los siervos ningún arma forjada contra de él va a prosperar. Nada. O sea que todo lo que hagan en contra de usted, Dios lo va a eliminar. Y dice que es la herencia de los siervos, que su salvación viene de arriba, ¿no? Ya vio, mis hermanos. Esa fue la palabra que me ayudó a sostenerme cuando tenía 2 conflictos a nivel de una empresa que me dejó mi esposo. Y por supuesto que Dios me ayudó, porque yo sirvo a Dios, pero le sirvo de corazón, de todo mi corazón. Si voy a dar un tema, quiero dar un tema con excelencia para que Dios esté conmigo, que Dios ministre, que Dios sane, que Dios cambie situaciones. De corazón lo hago. Y por eso es que Dios me respalda en los eventos que tengo. ¿Estamos comprendiendo? Sí. Pero si yo, mis hermanos, no soy siervo, ¿cómo puedo pedir eso? ¿Sabe que Malaquías dice que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? ¿Sabe que lo dice? Mi madre, mis hermanos, llegaba a mi casa a dormir, pues no siempre, pero se quedaba con mis hermanas, a veces conmigo. Y ¿sabe qué oía yo que estaba haciendo ella? Se iba a su dormitorio y empezaba a orar por el hermano Josué Muñoz, que era su pastor. ¿Ya vio? Se postraba a mi madre y le decía: por favor, Padre, dale sabiduría a mi pastor, por favor, dale inteligencia, Padre. Te pido que le dé revelación. Señor, sosténlo, sana, pon en el corazón de toda la gente que llega que sea generosa, para que este siervo, Señor, siempre tenga lo suficiente. ¿Y sabe qué pasó? Todas las hijas de ella tenemos lo suficiente. Porque lo que usted ora para otra persona lo reciben sus hijos.
Miren mis hermanos, yo la escuchaba. Había mi hermana que era la chiquita que había dado un poquito de batería con el básquet, que le encantaba andar jugando básquet. Y a mi mamá no le gustaba. Entonces mi mamá se mantenía orando que por favor que le sujetara a su hija. Señor, sujétale, mándale un buen hombre, padre, un buen esposo. Y ayuda a la señora que se levante. ¿Sabe, mis hermanos, que ella está entre las personas millonarias de Herbalife? Mire, ¿oyó? Tiene el grado de millonaria, fíjese. Y ella es una persona tan próspera, cada 2 meses anda de viaje, de regalado todo. Todo, ella tiene de todo, mis hermanos. Por esa madre que se ponía, mis hermanos, a orar por su pastor. Orar por el pastor trae una gran bendición, porque usted va a tener recompensa de pastor. ¿Oyó? ¿Me entendió qué significa eso? No es que yo les voy a pagar a usted, Dios la va a sostener como que fuera el mejor pastor. Y si la pastora o el pastor vive bien, usted va a vivir bien también, ¿eh? ¿Oyó cómo es? Gloria a Dios. Le va a recompensa de pastor, dice la Biblia. Pues hay que orar por el pastor. Y mi madre se hincaba a pedir por su pastor. Yo sabía el nombre de los del príncipe de paz por mi madre que se postraba. Señor, la hermana Chonita, por favor, bendícela, sana la padre. ¿Ven? El hermano Mincho, por favor. A todos los siervos de ahí. ¿Por qué? Porque mi madre oraba por todos ellos. Y Dios bendijo a sus hijos. ¿Oyó? Los bendijo de gran manera. Somos muy bendecidas. Y mi hermana, por supuesto, le dio a Dios un esposo, pero mire, maravilloso. No toma, no fuma, es un hombre íntegro que trabaja con ella. Los dos trabajan en equipo en esa empresa y les va súper bien. Oyó, le dio cabal el hombre que ella necesitaba. Estamos bendecidos, ¿verdad? Así es que ore por sus pastores y por su pastora. Ore por ella. Con todo su corazón hágalo. Así es. Segunda Reyes 6:17. Entonces Eliseo hizo oración y dijo: Oh Yahweh, abre los ojos a mi siervo para que vea. ¿Oyó, mi hermano? El otro no era ciego. Los ojos que le tenía que abrir eran los ojos espirituales, para percibir el mundo espiritual. Eso es lo que la gente no tiene, mis hermanos. El demonio sentado en la silla de su marido y usted ni lo mira. ¿Oyó? El demonio sentado a la par de usted y ni lo mira. Ahí está a la par de usted. Y usted empieza a quejarse, a tener problemas, ¿me? Y no sabe las influencias que está teniendo, porque tenemos cerrados los ojos. Va a venir un problema y no lo percibimos, como que no presentimos que va a pasar algo, ¿me? Y deberíamos de percibir que va a pasar algo. Mis hermanos, yo hace muchos años, fíjese que estaba con mi esposo en el puerto, con mis hijas y toda su familia. Y en eso empecé a escuchar, mis hermanos, ¿cómo se llaman? Las ondas, olas del mar. Y sentí que estaban enojadas, ¿ves? ¿Sabe usted que nos hablan a nosotros el agua, nos habla todo? Nos hablan los árboles, los pájaros y todo. Lo que pasa es que usted no los oye. Yo sé cuando va a llover porque empiezo a oír los pajaritos, hay un cantar de ellos distinto, ¿no? Es distinto el cantar de ellos. Quizá porque soy de pueblo, es que yo los percibo. Pues yo estaba en ese lugar y oía, pero como que estaban muy enojadas las olas. Y como que querían hacer algo, fíjese, querían hacer algo, destruir algo. Entonces le dije a mi esposo: Pedrito, yo me voy para Guatemala. Quiero que nos vayamos, por favor. Yo vine a pasearme, usted siempre le aguada a uno las cosas. ¿Usted algún compromiso de tener en su iglesia y se quiere irme? No, le dije, es que siento que no debo de estar aquí. Y si usted no se va, mi amor, me voy a ir con mis hijas, porque yo quiero obedecer a lo que estoy escuchando. Pues mi esposo en el fondo de seguro era un hombre sensible, ¿verdad? Y me dijo: vámonos pues, vamos a ir a ver si hay lancha para que nos traslade el canal y nos vamos. ¿Está bueno? Y gracias a Dios había de todo, eran las 10:30 de la noche, ¿sí? Y nos regresamos.
Mis hermanos, mi esposo que si más se cae cuando el día siguiente pone el televisor y Liquín se había hundido. Las casas quedaron destruidas, quedaron enterradas. Donde estábamos nosotros se había quebrado la casa y había quedado enterrada la casa. ¿Verdad que es hermoso tener el oído despierto? ¿Qué fue lo que yo escuché? Un aviso. Y ese aviso yo le obedecí, pero yo empecé a tener una sensación fea, mis hermanos. Y quiero obedecer a Dios por haberle hecho caso, fíjese. Mi esposo no podía creerlo. Como el señor que nos alquilaba ese chalet tenía, pues, llamó al día siguiente a la casa y dice, disculpe, está don Pedro, ¿sí? Ay, Dios mío, yo pensé que se habían muerto. Entonces, ahorita le paso a mi esposo, dice mi esposo, mire doctor, gracias por la necedad de mi mujer, que le entró una necedad a usted que nos viniéramos, y dice que Dios le dijo que nos teníamos que venir y nos venimos usted. ¿Ya vio? Mire cómo es Dios de lindo, mis hermanos. Así es que usted puede evitar una tragedia oyendo la voz de Dios. A través de oír, usted ha visto películas donde un perro le avisa a los patrones que va a ocurrir algo. ¿Oyó? Siente cuando a su patrón le va a dar un infarto y el perrito no quiere salir, le ladra al varón, el varón quiere ir a correr y el perrito se le para y se para y empieza a ladrar y le jala el pantalón para entrarlo, ¿me? Y que si después empieza a tener él un dolor en el pecho, llega el doctor y le dice, si usted hubiera ido a caminar se hubiera quedado muerto. Y fue un perrito que se conectó con ese varón que es su amo, ¿me? ¿Verdad? Qué lindo escuchar todo eso. Y es cuando tenemos oído despierto. Tenemos el oído abierto para percibir lo que no se ve aquí, lo que no se oye aquí, pero está ahí arriba avisándonos. Y Yahweh abrió los ojos al joven. Oye, pues, mire, pues el joven solo vio un ejército físico. Eso es lo que ven los ojos físicos y entienden los oídos físicos. Entienden lo físico, lo natural. Ahora Dios le abrió a este varón los ojos y va a ver usted lo que ahora vio. Y el siervo miró, y he aquí que el monte estaba repleto de caballos. ¿Oyó? Y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mis hermanos, están temblando del miedo y Dios con un ejército rodeándolo a usted. ¿Pero qué le pasa? ¿Ve? Mis hermanos, yo he hecho cosas que, aunque usted no lo crea, mire, una vez me quedé asustada. En la Antigua taparon una carretera. Entonces yo no me percaté de eso y me metí. Y no, yo vi una carretera ancha y me pasé. Pero vi que todos me silbaban, ¿viste? Y yo decía, ¿por qué me silban, ma? Y yo hasta despacio, caminando, ¿viste? En la carretera. Cuando en eso, como unos 2 kilómetros adelante, me dice el hijo de mi empleada, doña Maite, ¿se dio cuenta por dónde pasó usted? Ahí pasa una moto, no un carro. ¿Y usted cómo pasó allí, me dijo? Fíjese. Y yo miraba que yo avanzaba re bien, salía al otro lado y veo la gran cola de carros. Y dije, oye, ¿qué pasa aquí? Es que no se podía pasarme, por eso le silbaban para que se parara. Porque usted iba, me dijo, en ese camino y era bien angosto, me dijo. Ahí pasé yo, mire. Y él me lo dijo cuando ya habían 2 kilómetros adelante. De veras, le dije, yo voy a regresar a ver. Ay, no, mejor no regrese, me dijo. Dios es maravilloso, mis hermanos. Hay cosas que la gente no mira, pero usted sí ve. ¿Verdad? Y sabe que eso le sirvió mucho al hijo de mi empleada para que él quiera más de Dios. ¿Y cómo hizo doña Maite para pasar ahí? Ay, mi hijo, no sé, le dice que hace unas cosas que uno no las entiende. Gloria a Dios, ¿va, mis hermanos? Por eso bendecimos al Padre tan bueno que es, ¿verdad? Mi anhelo tan lindo con esta enseñanza es que a usted Dios le abra sus oídos, que le haga entender por qué tiene esa enfermedad, por qué está en esa situación, que le dé una luz grande para que usted pueda resolver ese conflicto.
¿verdad? Que llegue a un entendimiento de decir, ya sé lo que voy a hacer, porque Dios me lo pone. Y que cuando lo haga, usted reciba su sanidad total, que reciba su liberación. Que si es de cambiar en una relación, que usted despierte y lo haga. Gracias, Padre. Solo vamos a leer Isaías 50 del 4 al 5, al 6. Vamos a ver. Isaías 54. Señor Yahweh, del 3. ¿Sabe que cuando usted se dirige a Dios está haciendo una oración? ¿Oyó? Pues Eliseo hizo tefilá, dice, y dijo, Señor, ¿eh? Siempre que usted dice Padre, está haciendo oración al Padre. Isaías 53. Yo he visto a los cielos de negro y hago de silicio su cobertura. 4. Señor Yahweh me ha dado lengua de los que son instruidos, para que yo sepa responder palabras al fatigado. ¿Sabe que yo le pido mucho a Dios? Que me dé lengua de sabios para saber hablar al afligido, para saber hablar al necesitado, al enfermo. Le he pedido con toda mi alma cuando voy a eventos así como el día sábado, que me dé lengua de sabios. Usted no sabe lo que me llega a decir la gente al oído cuando termino el tema. Mire, se acercan a decirme, a veces ya no me terminan de decir la frase porque se rompen quebrantados, ¿sí? Pero no soy yo, es eso que yo le pedí a mi Padre. Padre, si hay corazones duros, quebrántalos. Que mi palabra sea como martillo que quebrante la piedra. ¿Verdad que sí? Y le pido a mi Padre que me dé lengua de sabios para poder hablar al necesitado, para poder hablar al enfermo, al cansado, al que tiene necesidad de oír un consejo. Padre, que yo pueda pensar que no sé qué decir, que tú pongas tus palabras en mi boca y en mi corazón para que yo las diga. Y eso tenemos que hacer cuando no sabemos qué decir más, cómo pedir. Padre, dame lengua de sabios para saber pedir lo correcto, Padre. ¿Verdad? Él me despierta de mañana, muy temprano hace que mis oídos escuchen la enseñanza. Mis hermanos, les voy a decir por qué hice eso. Según la Torá, ¿sabe a qué hora hay que levantarse a orar? ¿Oyó? Por eso es que dice que lo levanta muy de madrugada. Esa hora, bueno, Dios es tan maravilloso y bueno que nos puede oír a cualquier hora y abrir el oído. Pero Él por algo pone eso ahí. Yo creo en un Dios tan bondadoso, tan bueno. Ha sido conmigo, perdón que le diga hasta alcahuete, mi Padre. Siento que me ha perdonado cosas que quizá yo pueda ofender. Mire, lo digo en un sentido de la palabra, de tanto amor por sus hijos que tiene mi Padre Celestial, por tanta bondad, mis hermanos. Yo nunca pude entender cómo mi Padre me dijo que me iba a venir en un examen, nunca. Yo no había estudiado, no por haragana, sino que porque me prohibieron estudiar porque me hacía mal lo químico. Yo no puedo inyectarme químico porque me hace daño, ¿no? Entonces tuve que tomar una pastilla química y me dio un shock. Entonces me prohibieron estudiar y Dios me dijo que me iba a venir, ¿eh? A eso me refiero yo con esta palabra, que me consintió tanto que dijo, no voy a dejar a mi hija que no se examine, le voy a dar esa oportunidad. Y saqué 97 en el privado, ¿eh? ¿Oyó? Por eso es que hay una gratitud en mi corazón tan grande, hay un amor tan grande para Él, porque siempre ha estado conmigo, me ha dado lo mejor de todo. Entonces, mis hermanos, a eso es lo que me refiero cuando digo que hasta me he alcahueteado, pues, ¿verdad? Porque gané algo que quizá no me merecía. Así es. Isaías 55.
Señor Yahweh, me ha abierto el oído y no me he rebelado ni he retrocedido. Gracias. 6. He entregado mi cuerpo a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Te damos gracias, Padre. De veras, Padre, que nosotros no podemos ni siquiera entender, Señor. Si alguien tiene la Torah Emet, quiero que me lea la página 496. Ahí está Isaías 54. Vamos a ver qué significa en el hebreo abrir el oído. Vamos a ver. Significa desbloquear, circuncidarme. ¿Sabe qué significa circuncidar? ¿Verdad que qué tremendo? Esa es la verdadera circuncisión que Dios quiere. Que tengamos el oído abierto para percibir y para entender su palabra. La Torah de Emet 4:96 en Isaías 54:5. Dice: Hashem Elohim me dio la habilidad de poder enseñar. ¿Oyó? Qué hermoso que Dios me dé esa habilidad. ¿Qué pasa cuando usted, mi hermano, le abre Dios el oído? Le da la habilidad de ¿qué? De poder enseñar. Quizá da un mensaje sencillo, pero mire cómo se queda la gente satisfecha, de llena, ¿verdad? Dice, ese mensaje me tocó. Gloria a Dios, ¿verdad? De comprender las necesidades del momento. Oiga, cuando nos abre Dios el oído, ¿qué hacemos? Su hijo está con un problema, está en rebelión, está perdiendo clases, su marido teniendo problemas con usted. ¿Qué hace Dios? Le da la comprensión de sentir las necesidades que ellos tienen. Oigamos otra vez. Hashem Elohim me dio la habilidad de poder enseñar, de comprender las necesidades del momento. Cuando transmito enseñanzas a los que están sedientos. Amén. Él me despierta mañana tras mañana y despierta también a mis oídos para escuchar como un discípulo. 5. Hashem Elohim abrió mis oídos. Sí. Y no me resistí, ni me retraje. Estoy dispuesto a poner mi cuerpo, aunque me golpeen. Pero abajo no hay ninguna llamada. Voy a leer lo que dice aquí. Dice: Él me despierta mañana tras mañana y despierta también a mis oídos para escuchar como un discípulo las profecías. Dice que debe transmitir. Isaías manifiesta su predisposición a ser el vocero de Hashem. Si yo le pido a Dios que despierte mi oído, ¿qué voy a hacer yo? El vocero de Dios. O sea, que ¿qué quiere decir eso? Que el Señor me va a empezar a dictar lo que quiere que yo diga. ¿Oyeron esto? Mis hermanos, Sí. pedirle a Dios que despierte el oído es algo maravilloso. Quizá usted no sabe qué hacer con ese hijo, con ese trabajo, con esa empresa, y viene Dios y le va a despertar el oído para que usted sepa qué hacer. ¿Cómo actuar con este hijo? ¿Qué hacer con él? Gloria a Dios, ¿verdad? 5. Hashem Elohim abrió mis oídos y no me resistí ni me retraje. Por el contrario, transmití esas profecías a un pueblo reacio. ¿Sabe por qué dice profecías? Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Usted, en vez de andar buscando profetas, lea la Biblia. Aquí está la palabra profética más segura. Esa es la que penetra hasta el alma y el mundo del alma y del espíritu. Esta palabra de Dios. Te damos gracias, Padre. Eres un Padre, Señor, increíblemente maravilloso.
Sabes, Padre, que yo te amo con todo mi corazón. Y lo más lindo que tuve en mi vida fue tener un encuentro contigo. Fue ese momento, Padre, donde yo abrí mi corazón a Jesucristo. Yo te pido, mi amado Jesús, que esta mañana tú les abras el oído a todos los que estamos aquí, Padre, que nos abras el oído. Que aún a mis hijas, a nuestros hijos, donde estén, les abras el oído. Nos abras el oído, nos despiertes el oído, Padre, para que nos enseñes, para que aprendamos a hablar la profecía.